Buenos días, queridos estudiantes. Bien, hoy vamos a tener nuestra última clase de aritmética y vamos a trabajar estadística, probabilidades. Bien, entonces, aquí presenciamos un mapa conceptual, ya donde vamos a hablar sobre las tablas y gráficos estadísticos, sobre la media aritmética, la moda, la mediana y la probabilidad, ¿no? Que se puede suscitar en cualquier evento. Vamos a revisar esta teoría. Y pues nuestra meta es definir e interpretar correctamente las tablas estadísticas, elaborando tablas de frecuencia. Empezamos a definir qué es frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se repite un dato. ¿Ok? Entonces, normalmente la frecuencia es lo que vamos a ver cuántos datos se va a repetir, cuántas veces. Es el famoso FI. Distribución de frecuencias es una tabla donde se anotan los datos obtenidos, lo que vamos a ver en los ejemplos. Gráfico de barras es levantar una barra cuya longitud coincide con su frecuencia. Si esta barra tiene una distancia, una altura de 10, quiere decir que su frecuencia es 10. Si esta barra tiene una altura de 8, su frecuencia es 8. La media aritmética, la moda y la mediana se calcula de la siguiente manera. La media aritmética se obtiene al dividir la suma de todos los datos por el número de datos, o sea, los FI entre los N. La moda es lo que ocurre con mayor frecuencia. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados en forma creciente. Sea ABC y nos piden calcular la mediana. La mediana en este caso es la parte del medio, ¿no? No confundir mediana con media. Media es el promedio. Aquí tenemos 4 datos, la mediana sería la semisuma de lo del medio, ¿no? B más C entre 2. Y la probabilidad de un evento mide la mayor o menor probabilidad de que ocurra un resultado o evento. Normalmente varía entre 0 y 1, siempre. Un valor real entre 0 y 1. La probabilidad de un evento es número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Ok? Bien, vamos a chequear ahora los ejemplos donde se va a poder apreciar mayor claridad cómo se trabaja este tema. Tenemos el primer ejemplo, dice, el siguiente gráfico nos muestra el número de pacientes atendidos en un centro de salud en los años 1995, 1996, 1997 y 1998. En este eje de las abscisas nos vamos a representar por el XY, que va a representar a los años, ¿ya? Y tenemos aquí en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, el FI, que ahora supuestamente en este caso nos están hablando, supuestamente no, nos indican que es el número de pacientes. Entonces tenemos acá la cantidad de pacientes por año. En el año 1995 nos está indicando la gráfica que tiene 200 pacientes. En el 96, 500 pacientes. En el 1997, 700 pacientes. Y en 1998, 600 pacientes. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? De una manera sencilla. Vamos a anotar todos los datos por año: 1995, 1996, 1997 y 1998. Teniendo que en el año 1995 tengo ¿cuánto de FI? 200. En el 1996, 500. El que sigue, 700. Y por último tenemos 600. Quedándome un total de ¿cuántos pacientes? 2 más 5, 7 más 7, 14 más 6, 20. Un total de 2000 pacientes durante esa cantidad de años. Bien, entonces vamos a resolver esto, ¿ya? ¿Cómo se trabaja esta tabla de frecuencias? El FI, no lo habíamos mencionado, pero es la frecuencia absoluta. Y el F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se trabaja? El primer dato se vuelve a repetir, o sea, es 200. Y de aquí se va acumulando. 200 más 500, 700.
700 más 700, 1400. 1400 más 600, así, 2000. Comprobando así que tengo los 2000, miren. Y el HI, que es la frecuencia relativa, no se olvide que podemos emplear esta fórmula. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta entre el N. ¿Quién es el N? Aquí está el famoso N, la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de pacientes. El HI, entonces, vamos a dividir FI minúscula entre 2000. O sea, 200 para el primero entre 2000. Y 200 entre 2000 estamos obteniendo, simplificamos dos ceros, 2 entre 20, o sea 1 entre 10. ¿Y cuánto es 1 entre 10? 0,1. Ahí está. Si dividimos 500, perdón, entre 2000, 500 entre 2000 nos va a salir aproximadamente, a ver, 500 entre 2000, recuerde que aquí tiene que dividir con valores aproximados. 0,25, ahí está, 0,25. El otro, 700 entre 2000, ya usted acá tiene que dividir lo más rápido que se pueda. 700 entre 2000, eliminamos los ceros, nos queda 7 sobre 20, o sea 35, 0,35. Y acá 600 entre 2000, 600 entre 2000 nos está quedando 0,3, que es lo mismo decir 0,30. Si yo esto lo sumo, hago la sumatoria, tengo 0,1 que es lo mismo 0,10. 5 más 5, 10, llevo 1. 2 más 2, 4 más 3, 7 más 3, 10, llevo 1. 0,001, ahí está, 1. Tiene que salirme 1. Ojo, este valor también se puede representar en porcentajes. 0,10, ¿cuánto es? 10%. 0,25, 25%. 0,35, 35%. 0,30, 30%. Ahí está el 100%. ¿Ok? Este 1 es equivalente al 100%. Y la frecuencia relativa acumulada, lo mismo, análogamente como hicimos para la frecuencia absoluta, aquí sería 0,10, que es el 10%. Acá lo vamos a hacer en porcentaje, ¿ya? En porcentaje y en valor decimal. 0,10 más 0,25 es 0,35, que es 35%. 0,35 más 0,35 es 0,70, que es 70%. 0,70 más 0,30 es 1, que aquí está el 1, mire cómo se comprueba, que esto es lo mismo al 100%. Hemos comprobado que nos da 100%. Y de esa manera hemos completado la tabla de distribución de frecuencias. Esta es la famosa tabla de distribución de frecuencias, donde acá ponemos XI, FI, FI mayúscula, HI minúscula y el HI mayúscula. Así se completa la tabla. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, donde dice construye un gráfico circular con los siguientes datos. Nos están dando aquí un cuadro donde nos muestran los gastos, alimentos, los gastos en la casa, los gastos en la ropa, etc, etc, ¿no? Entonces nos está mostrando por porcentajes. Alimentos se gasta el 40%, casa 20%, mira cómo lo estoy interpretando, cómo se lee, 30% para ropas y otros y 10% en ahorro. Solamente ahorran el 10%. Muy bien, ¿cómo vamos a graficar? Primero hacemos una circunferencia de radio cualquiera, ya, ahí está el punto centro, y vamos a definir el 40%, cuál es el sector circular. Recuerden ustedes que toda circunferencia tiene 360 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar primero para alimentos. Vamos a encontrar el 40% de 360 grados. Para encontrar cuántos grados es su sector circular. Aquí eliminamos 0, 0, 0, 0 y 4 por 36 es 144 grados. Entonces alimentos va a ocupar un sector circular de 144 grados, ¿no? Ahí está. Más o menos lo tenemos que ubicar por allí.
Y aquí lo ubicamos. La casa, que es el 20% de 360, también 0 con 0 se van, 0 con 0 se van, y 2 por 36 son 72 graditos. De la misma manera hacemos para ropa y otros, que representa el 30% de 360 grados. Recuerden, 0 con 0, 0 con 0, 36 por 3 es 108. Y ahorros, para ahorros tenemos el 10% de 360. 0, 0, 0, 0, quedándome 36 graditos. Esto, si yo lo llevo a un sector circular, vemos más o menos que 144, si esto es 90, 144 más o menos es ahí. Que esto me queda como los alimentos, que es el 40%. Ojo, es menos de la mitad. Miren, la mitad de la circunferencia sería el 50%, pero como es alimentos, 40%. La casa es el 72 grados, que es prácticamente el 20%. Vamos a poner por aquí para la casa, que es el 20%. Luego, que esto representa 72 grados, 72 grados, aquí era 144 grados. Ojo que tenemos que reunir los 360 grados. Ropa y otros son 108 grados. Ropa y otros, que es más o menos el 30%, pues un poquito más grande. Ahí. Ropa y otros. ¿Cuánto es ropa y otros? 30%. Y esto en grados es 108 grados. Quedándome por último los 36 grados, que es para ahorros. ¿Y cuánto es el ahorros? 10%. Miren qué sencillo fue graficar el sector circular de cada uno de ellos y por ende construir mi gráfico circular de todos los datos. Así, de esa manera se puede construir un gráfico circular. Muy bien, pasamos a la siguiente. En el siguiente ejemplo dice, construye el gráfico poligonal al que representa la temperatura máxima registrada durante la primera semana del mes de junio. Tenemos aquí los primeros días del mes de junio con sus respectivos grados en centígrados. Por lo tanto, acá tenemos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. ¿Ya? También tenemos por acá los grados, que empezaremos siempre 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Creo que hasta el 30, ¿no? Ya vamos a poner 35. Entonces tengo mi primer punto. Dice que en el día 1 llego a 10 grados. 10 grados. Aquí está. El día 2 llego a 15 grados. El día 2 llego a 15 graditos. Ahí está. El día 3 llego a 20 grados. El día 3 llego a 20 grados. Ahí está el otro punto. El día 4 a 25 grados. Sigo subiendo. Ya está. Todo es una recta. El día 5 bajo. El día 5 baja la temperatura a 10 grados. El día 6 sube bruscamente a 30 grados. Y el día 7 baja a 15. Entonces, para hacer mi gráfico poligonal, solamente me basta unir los puntos. Primer punto, segundo punto. Al cuarto día estoy por aquí, quinto día bajó, sexto día volvió a subir y séptimo día bajó, ¿no? Entonces, por acá tenemos nuestro gráfico poligonal o gráfico de líneas también, de la manera más sencilla. Vamos al siguiente. En el 4 nos dice, calcula la media aritmética con los datos de gráfico de barras. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular acá. Tenemos la venta de los libros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que es la venta de libros,
Y tenemos por acá los días. El día lunes se vendieron 20 libros, el día martes se vendieron 40 libros, miércoles 30 libros, jueves 50 libros, viernes 10 libros y sábado 40 libros. Para yo calcular el promedio que se denota con esta letrita o este símbolo, rayita arriba de X, es igual a la sumatoria, ¿ya?, de los FI entre el N. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El primer FI, tenemos 20 más 40 más 30 más 50 más 10 y más 40. Ya está, ya tengo la suma de todos ellos y vamos a dividirlo entre la cantidad. ¿Cuántos días fueron? Fueron 7 días, ¿no? No fueron 7 días, fueron 6 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 3 más 3, 6 días. Entonces vamos a calcular el promedio de las ventas, que sería 20 más 40 más 30 más 50 más 10 más 40. Todo dividido por 6. Quedándome de promedio 31,67. ¿No? 31,67 libros. Pero como 31,67 libros no es exacto, no es un número entero, sería aproximándolo a 31 libros, ¿no? Por defecto y 32 por exceso. Ya está. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo quiero calcular por cuadros de distribución de frecuencias, como lo hemos hecho hace un rato? Tendríamos que definir el XY y el FI. Ya sabemos que este es el FI y este es mi XY, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo de esa manera, como lo hemos hecho. Recuerden ustedes que podemos por acá colocar días. Ponemos lunes, martes, miércoles, jueves y así hasta el sábado. Por acá tenemos la frecuencia. Para el lunes fue 20. Para el martes fue 40. Y así, ¿no? Cada dato. La acumulada. Acá hallamos la acumulada. De ahí la frecuencia relativa. De ahí la frecuencia relativa acumulada. Recuerden que la sumatoria de los FI es el N. Y la fórmula para el promedio es el FI entre el N. La sumatoria de los FI. Sumo todos los FI entre el N. Ahí está. Muy bien, chicos. De esa manera van ustedes a calcular sus ejercicios para que puedan hacer la tarea. Bien, cualquier observación, ojo, este ejercicio está clave, ¿eh? Esto lo vamos a chequear también en el Zoom. Nos vemos hasta entonces.